Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Felipe Nao y soy consultor PLM en IAC. Les doy la bienvenida a este live súper interesante sobre SolidWorks Plastic y su gran potencial para el mundo de la inyección de plásticos. Estará dirigido por Juan Diego Rodríguez. Juan Diego es ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia. Tiene amplia experiencia en el ámbito del diseño y la simulación con el método de elementos finitos, trabajando en diferentes entidades como lo es la Universidad de Antioquia y la Universidad del CES. Actualmente tenemos la fortuna de contar con Juan Diego como consultor técnico SolidWorks en IAC. Les pido que por favor apaguen sus micrófonos y vayan consignando sus preguntas en el chat a medida que las vayan teniendo. Cuando Juan Diego finalice su intervención, pasaremos a dar respuesta a cada una de sus preguntas. Entonces, gracias Juan y adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Ahí me ven? Vamos a ver aquí. Sí, Juan. Sí, listo. Bueno, muchas gracias, Felipe. Buenas tardes para todos. Ver un recorrido de lo que es SolidWorks Plastic, dar como un contexto y bueno, ojalá salgan hartas preguntas y podamos resolver sus dudas. Bueno, no siendo más, entonces pues voy a apagar mi cámara con fin de dar inicio entonces a esta presentación. Bueno, entonces comenzamos acá con espérame, no sé por qué aquí aparece un- ahí, quiero borrar esto, borrar todos los dibujos, listo, que aparecía ahí como una lineecita. Entonces tenemos para el día de hoy pues una agenda, ¿cierto? Una pequeña agenda, entonces pues la bienvenida, pues que ya el compañero Felipe nos colaboró con esto. Bueno, antes que todo, pues también si de pronto hay algún momento en conexión de pronto mala o algo, pues me indican para retomar listo. Segundo, tenemos una pequeña contextualización. Pues yo tengo entendido que aquí hay varias gente pues que ya trabaja con plásticos también, pero igual como dar de pronto un recorrido, pequeño recorrido sobre la inyección de plásticos. Vamos a ver entonces la herramienta pues de SolidWorks Plastics, la herramienta como solución, también las diferentes versiones que ofrece nuestra herramienta. Vamos a ver un caso de éxito y el espacio de preguntas. Listo. Entonces, ¿qué es la inyección de plásticos? ¿Cierto? Entonces, en nuestro ámbito ingenieril, el moldeo por inyección, pues es un proceso en el cual pues consiste en inyectar un polímero en estado fundido hacia un molde cerrado de presión y frío, ¿sí? A través de un orificio, pues que vamos a llamar compuerta. Este molde, el material, en el molde, el material se solidifica y este material pues se va a comenzar a cristalizar en polímeros semicristalinos y pues al abrir este molde, una vez terminado el proceso, vamos a obtener nuestra pieza, nuestra pieza moldeada. Eh, Entonces, el moldeo por inyección es una técnica muy popular en la fabricación de artículos muy diferentes y la popularidad de este método, pues realmente se explica de varias maneras. Se tiene, por ejemplo, que la versatilidad, por ejemplo, de las piezas que pueden fabricarse, la verdad, la rapidez de fabricación, se puede escalar, pues, diseños del molde, pueden ser prototipos a altos niveles de producción. Se tiene, por ejemplo, la automatización, perdón, también es muy variable. También entonces se pueden llegar a geometrías muy complejas que realmente pues serían imposibles por otras técnicas. Realmente las piezas moldeadas por este método pues requieren muy poco o nulo acabado. Esto es porque realmente por este método, por este tipo de proceso, las piezas son terminadas con la rugosidad adecuada o deseada por el fabricante. También su color, su transparencia o su opacidad. También pues generalmente se tiene una buena
tolerancia dimensional en las piezas moldeadas, y por esto es un proceso bastante popular, ¿sí? Aproximadamente al día de hoy, pues tenemos que el 80% de las partes plásticas provienen de este proceso. Los moldes de inyección realmente pueden costar pues de 10.000 hasta 1.000.000, esto dependiendo pues también de dólares, ¿cierto? Esto también depende mucho de la geometría y el alcance que nosotros tengamos, el detalle de la pieza. ¿Y esto qué nos indica? Pues que realmente el molde es un proceso fundamental, el diseño de este molde para nuestro proceso de inyección. Eso quiere decir que si se define mal de pronto el molde o pueden haber errores, esto realmente es costoso. Entonces, el diseño, el error, por ejemplo, en la fase de diseño del molde, pues realmente nos produce todas las ventajas que habíamos mencionado, como la buena calidad, eh, el acabado deseado, color, opacidad, todo esto pues se pierde. Entonces, por eso es tan importante el diseño de la parte y del molde. Entonces, si se tienen errores en esto, se pierden piezas de buena calidad y esto nos resulta en retrasos severos, en costos de retrabajo, en horas hombre perdidas, pues a la hora de volver a diseñar. Y pues estos diseños realmente no son tan de un día para otro, entonces pues puede tardar días o semanas. Entonces, por eso, una solución para este tipo de problemas, ¿cierto? Que, por ejemplo, uno de los problemas que vamos a ver más adelante, pues puede ser, por ejemplo, la inyección corta, un efecto rechupe, el problema con las líneas de soldadura. Todo esto, entonces, la herramienta SolidWorks Plastic Simulation nos va a ayudar a optimizar el diseño de las partes, ¿sí? El diseño de las piezas, del molde y evitar, pues, por lo menos el retrabajo de un solo molde, el cual este trabajo nos puede justificar el costo del software. Y así resultando un ROI, pues, que es el retorno de la inversión positivo, ¿sí? Listo. Aquí, pues, en esta parte hay un video explicativo de SolidWorks. Es un video demasiado corto, está en español. Entonces, es un poco caricaturesco, sí, pero nos aterriza mucho lo que es el concepto de SolidWorks Plastics. Entonces, voy a compartir. Me indican, porfa, si yo compartí con audio o no. Pipe, porfa, de pronto me interrumpes ahí el videito para decir si se escucha. Ahí todavía no hay audio. En teoría, ahí. No, no se escucha, Juan. ¿Sí se escucha? No. Ok, entonces dame un momentico. El chat no se escucha. Ok. Dame un momento, uso compartido. Vamos a dejar de compartir un momento. A ver si de pronto pantalla, compartir sonido, listo. Compartir. ¿Me indicas por favor, Pipe, otra vez? Sí, Ahora sí. listo, Ha gracias. diseñado un nuevo y fantástico producto de plástico y tiene que comercializarlo de inmediato. Para ello, tiene que optimizar las piezas para el moldeado por inyección, que implica lo siguiente. Debe asegurarse de que el grosor de las piezas sea uniforme y de que éstas no se puedan deformar, de que el molde se llene correctamente y de que no haya defectos como manchas, burbujas de aire o marcas de partición. El molde tiene que ser perfecto desde el principio. De lo contrario, los ingresos se le irán de las manos rápidamente. Tiene que haber una solución mejor. Únase a SolidWorks Plastics. SolidWorks Plastics le ofrece el modo más eficaz y preciso para validar los diseños de plástico antes del moldeado por inyección. En cuestión de minutos, podrá probar con facilidad sus diseños para comprobar su correcto llenado, el mejor punto de inyección y posibles defectos del producto, como por ejemplo, líneas de soldadura, inyecciones cortas y rechupes. Tendrá todo a su disposición en la interfaz de SolidWorks. SolidWorks Plastics elimina la complejidad de las pruebas de diseño y le garantiza la obtención del molde apropiado desde el primer momento. Realiza todos los cálculos complejos en su lugar,
para que pueda centrarse en el diseño. SolidWorks Plastics funciona directamente en la interfaz de SolidWorks, para que pueda realizar validaciones mientras trabaja. Podrá crear el mejor diseño a la primera, en todo momento. Para obtener más información sobre SolidWorks Plastics, póngase en contacto con el distribuidor de SolidWorks. Listo. Entonces, como les dije, es un concepto básico, ¿cierto?, de lo que es la herramienta, pero nombra bastantes cosas importantes. Espérame que yo quiero dejar esto acá. No sé cómo quitar esto. Bueno. Cuenta con bastantes conceptos importantes. Por ejemplo, resalta mucho el hecho de realizar un buen molde o un molde muy eficiente a la primera, ¿sí? Esto es un error que de pronto muchas empresas tienen, y es que el hecho se vuelve cotidiano el estar creando y fabricando moldes cuando no debería ser así, debería ser a la primera y que funcione, porque como vimos en el video, pues esto nos cuesta retrabajos y horas hombre perdidas. Listo, entonces vamos a ver qué es entonces como tal nuestra herramienta SolidWorks Plastics. Entonces, SolidWorks Plastics es un software pues de simulación, el cual pues como su nombre lo dice, nos va a permitir simular cómo el plástico fundido fluye a través del proceso de inyección, lo cual pues nos va a predecir y analizar los defectos de manufactura, ¿sí? Entonces nos dice como los defectos, y así pues con esta predicción nos permite hacer cambios del molde o algunas partes del molde, y así pues las condiciones del proceso o el propio material para inyectar va a minimizar los defectos, vamos a ahorrar energía, recursos, tiempo y dinero, ¿sí? Realmente SolidWorks Plastics es una simulación fácil de usar, también es fácil de analizar pues nuestras piezas de plástico y los moldes de inyección. Vamos a simular todo lo que es el molde en el plástico fundido, y mientras pues va fluyendo por todo el sistema. Y pues como se estaba diciendo, por ejemplo, para solucionar problemas como es la inyección corta, el efecto rechupe, las líneas de soldadura, que más adelante vamos a mostrar estos problemas. Vamos a entrar entonces con una parte, con una demo. Una demo, esta sí vamos a estar comentándola. Esto ya entra un poco más en lo técnico. Entonces vamos a primero a parar el video. Realmente quisiera quitar esto, no sé cómo quitarlo. Ahí. Listo. Entonces, pues realmente como hemos venido viendo, nuestra capacidad de nuestro software, vamos a poder realizar varios tipos de análisis. Aquí lo que estamos viendo es pues un ensamble, digámoslo, un submarino. Y otra cosa importante que notaba el video es que todo se maneja desde la interfaz de SolidWorks. Entonces, de esta manera, pues también es mucho más intuitivo, ya más o menos sabemos manejar la herramienta, toda esta cuestión de los software CAD. Acá entonces hacen el zoom a las piezas que se quieren inyectar, ¿cierto? O se quieren analizar. Entonces, vamos a ver que son dos piezas simétricas. Aquí pues nos muestran y nos hacen el énfasis del detalle de las piezas. Y aquí entonces, en esta parte de acá, nos están mostrando algo muy importante, ¿cierto? Que es la escogencia de los materiales. ¿Y por qué? Porque para el análisis de moldeo por inyección es demasiado importante la escogencia de este material. Es por eso que a partir de la versión 2022 de SolidWorks Plastics se añadieron más de 100 nuevos materiales, ¿sí? Entonces acá lo que está escogiendo es el material, el polímero, lo que sea, pues seleccionado, se ve por ejemplo la viscosidad y las demás variables que se tienen. Y una vez escogido el material, también entonces SolidWorks Plastics nos enseña en la parte de Boundary Condition, vemos acá como los puntos de inyección, ¿sí? Esto es muy importante porque SolidWorks Plastics nos sugiere un punto de inyección.
¿sí? Y aparte de eso, como vemos acá, nos muestra la dirección de inyección más óptimo según la geometría. Esto es muy importante porque también pues entonces no tenemos que de pronto analizar con rigurosidad de pronto este punto de inyección o la dirección de donde va a fluir el material. En este caso, el diseñador, porque también se puede, escogió un punto diferente, un punto de inyección diferente, y lo va a realizar a partir de un boceto. Entonces, como vemos acá, esta persona está realizó un sketch, un boceto, y esas líneas van a ser el punto de inyección donde él va a hacer fluir el material. Entonces selecciona las líneas ya previas y se empieza a formar el canal por donde va a fluir el material, se le dan las dimensiones, ¿cierto? Le puede hacer cambios, un cambio de la dirección como para optimizar aún más y hacer mucho más fácil el, el canal. Entonces vamos a ver aquí que ya se definió, recordemos lo que es el material, bueno, las piezas, el material, el punto de inyección, la dirección por donde va a fluir el material y se tiene que, a partir de la versión 2022 también, se tiene la oportunidad de inyectar a base de simetrías, ¿cierto? Entonces, aquí lo estamos viendo. Esto es muy importante porque muchas veces vamos a inyectar varias piezas y necesitamos analizar no sé, un árbol de familia de las piezas, en este caso pues son dos, y vemos acá entonces la opción, vemos que es demasiado intuitivo, tenemos el árbol de operaciones a la mano izquierda, y de ahí pues le dimos ya en Boundary Condition, le dimos la dirección, y aquí vamos a darle también lo que es simetría. Entonces acá pues bueno, está como tal seleccionando por dónde va el eje, ¿cierto? El eje de simetría, y así vamos a poder realizar y evidenciar cómo se va a comportar el componente. Acá entonces lo que él está mirando y está mostrando es que se tiene también la posibilidad de hacer varios tipos, ¿cierto? En este caso, en nuestro caso, como vimos al comienzo, el submarino solamente tenía dos piezas, pero dado el caso que se quieran hacer varias o el árbol como estamos viendo acá, pues también se puede a partir de un parámetro circular, ¿sí? Añadiendo en esta parte de acá, con la mano izquierda, la cantidad de piezas que se quieran. En este caso, como les estoy comentando, pues serían dos. Y, ay, no quería hacer esto. Vamos por aquí, listo. Y ya entonces para ejecutar el modelo, ¿cierto? Nuestra simulación, vemos acá, ¿cierto? Un botón de Run y simplemente, pues entonces, dadas las condiciones, vamos a empezar a evidenciar cómo sería el llenado de nuestro modelo, ¿cierto? Vemos la animación, vemos el tiempo, vemos aquí el material, es un polímero Derlin 500. Entonces, pues como se evidenció gracias a esta demo, pues entonces tenemos varia versatilidad, es fácil de usar, es intuitivo, realmente tiene bastantes ayudas, esta dirección del fluido, las recomendaciones de los puntos de inyección. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite realmente centrarnos en lo que realmente debería ser importante, pues que es el diseño del molde, ¿cierto? Y ya con esto entonces tener un molde bueno a la primera y poder centrarnos en en lo importante que es la producción y el tener óptimas condiciones de trabajo. Entonces, como vimos en la agenda, tenemos también entonces la solución de problemas pues con SolidWorks Plastics, ¿cierto? Entonces, uno de estos sería los costos ocultos y una de las causas, pues como veníamos comentando en esta presentación, es que las compañías dan por sentado un tiempo y un dinero para el retrabajo de moldes y ellos asumen que esto es algo normal en el proceso cuando no debería, ¿cierto? ¿Cómo nos ayuda SolidWorks Plastics? Pues entonces
Nos ayuda, por ejemplo, optimizando el espesor de pared de la pieza, ubicar estas puertas o puntos de inyección, el tamaño del sistema de llenado y la disposición para asegurar que el molde funcione bien desde la primera vez. También tenemos entonces unos problemas como son, por ejemplo, el defecto de manufactura, defectos de manufactura y desechos. Entonces, por ejemplo, la causa es que al no optimizar estos diseños de las partes, nos va a limitar pues, el potencial en la calidad y nos va a aumentar pues, estos defectos en la manufactura. SolidWorks Plastics, pues hacer una simulación nos hace fácil el análisis de las iteraciones de diseño, ¿cierto? En las etapas de desarrollo del producto y así nos va a incrementar pues esta calidad de la parte y nos va a minimizar tantas tasas de desecho que se tienen si no realizamos este tipo de análisis. Demoras en el time to market. Tenemos que hay una alta inversión, ¿cierto? La causa de esta demora es que se tiene una alta inversión de tiempo, pues corrigiendo piezas y moldes mal diseñados. Esto nos va a dar retrasos del lanzamiento, pérdidas en el mercado, pérdidas en venta. Vamos, obviamente, pues al tener que hacer varios moldes, pues se nos aumenta el costo por unidad y la erosión de estos márgenes. SolidWorks Plastics, entonces esta herramienta nos va a ayudar a evitar como estos defectos potenciales en la manufactura antes de que cualquier molde comience a hacerse, ¿sí? La simulación, y para eso son las herramientas de simulación, para no hacer pruebas in vivo o a la hora de realizar pruebas así como físicas, digámoslo así, se tiene este tipo de herramientas para evitar retrabajos y horas hombres perdidas. Entonces, eliminando virtualmente la necesidad de hacer retrabajos y asegurando realmente los plazos de los proyectos y fechas de entrega. Esto es muy importante porque muchas veces tenemos que, ok, hay que entregar este proyecto y por un mal diseño o por algún retroceso que se tiene, no se cumplen estos plazos y esto también pues, puede solucionarse a través de SolidWorks Plastics porque se tiene el molde bien definido desde el comienzo. Y en nuestros departamentos o islas de trabajo, pues entonces pues la separación de los departamentos, pues esto nos va a inducir ineficiencias, demoras y sobrecostos. También pues SolidWorks Plastics provee herramientas de generación automática de reportes y esto nos va a ayudar a compartir, a interpretar estos resultados de simulación, permitiendo pues nuestra colaboración en los equipos de desarrollo. Entonces, en esta parte vamos a ver lo que es SolidWorks Plastic Simulation y sus versiones. Tenemos lo que es SolidWorks Plastic estándar, ¿cierto? Que nos ayuda a garantizar que las piezas se puedan manufacturar. Tenemos que es fácil de aprender y usar. Es integrado con SolidWorks CAD y un análisis de optimización de diseño. Vamos entonces con SolidWorks Plastic Professional, que ya tiene entonces un poquito más de complejidad, ¿cierto? Un análisis de diseño de moldes, análisis para una o varias cavidades, una estimación de ciclos. Plastic Premium, que es la última versión y la más avanzada, tiene una simulación avanzada, por ejemplo, en enfriamiento, deformación, y con esto pues nos ayuda aún más a la disminución de tiempos de ciclo y costos de fabricación. Voy a dejar de compartir un momento y les voy a mostrar unos slides un poco más interactivos de cada una de estas versiones. Denme un momento, por favor. Compartir pantalla. Listo. Entonces, pues acá vamos a ver lo que es los productos de Plastics, ¿cierto? Ay, no sé por qué pasó acá. Plastics. Entonces, pues bueno, acá lo que se está mostrando, ya sabemos que SolidWorks Plastics nos va a permitir predecir y evitar defectos en la fabricación de diseños de piezas plásticas, moldes de inyección, va a eliminar pues estas costosas rectificaciones y nos va a mejorar la calidad de la pieza y reduce pues el tiempo de comercialización o time to market. Entonces vamos, por ejemplo, a Plastic estándar.
Vamos a hablar, por ejemplo, entonces, bueno, estamos aquí viendo lo que puede hacer o el alcance que tiene cada versión, Plastic Standard, Professional y Premium. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que son los short shots y el filling, ¿cierto? ¿Y esto qué es? Por ejemplo, los short shots son como, pues hay veces que los fabricantes nos podemos encontrar con muchos problemas a la hora de desarrollar este tipo de componentes, entre estos los disparos cortos o los short shots, ¿sí? Esto se produce cuando, por ejemplo, un componente moldeado por inyección se encuentra incompleto porque de pronto no alcanzó el material a llegar al punto o a toda la cavidad del molde, ¿sí? Como tal, pues en otras palabras, hay una parte de la pieza que no llega al plástico, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo que puede ser pues bastante, para aterrizar un poco, se va a moldear un tenedor y de pronto no alcanzó a que las puntas del tenedor llegasen a contener material. Entonces vamos a ver cómo más o menos se evidencia esto. Pues el filling, ¿cierto? Podemos llegar acá, tenemos el punto de inyección y vamos a ver entonces este tipo de solución. Vemos los short shots, ¿cierto? Podemos evidenciar esto y así entonces también con esto llegar vemos que llega hasta acá, ¿cierto? O sea, obviamente de pronto está mal seleccionado el punto de inyección, el molde. Y ahí entonces con esto pues podemos empezar a tomar decisiones, que es lo importante antes de una construcción de un molde. También tenemos entonces, por ejemplo, lo que son las zinc marks, ¿cierto? Y las zinc marks es como marcas de tinta, tal cual traduce, y en las piezas pues moldeadas por inyección, pues aparecen cuando el material de la región, ¿cierto? De nuestro elemento, son demasiado gruesas, ¿cierto? Son como unos resaltos. Esto pues se contrae más que el material de la pared, creando como ese tipo de superficies. Entonces, pues también podemos evidenciar este tipo de errores y poder solucionarlos, tomar decisiones a partir de nuestro SolidWorks Plastic estándar. Ya, por ejemplo, pues también tenemos lo que son las líneas de soldadura o weld lines, ¿cierto? Tenemos aquí el punto de inyección. Y pues esta es como la línea de soldadura, pues también es cuando se encuentran como dos líneas de flujo, ¿cierto? Y esto pues suelen producirse alrededor de agujeros o obstrucciones, ¿cierto? Por ejemplo, esta pieza pues tiene bastante de esto y causan pues zonas localmente débiles en la pieza moldeada. Entonces, pues gracias a esta herramienta también podemos evidenciar toda esta cuestión y así poder tomar algún, algún, alguna decisión para mejorar esto. Ya entonces, por ejemplo, en lo que es Plastic Professional, ¿cierto? Pues aparte de todo lo que hace la estándar, también, por ejemplo, el Plastic Professional nos permite este tipo de familias, ¿cierto? De árbol de familias, múltiples cavidades, que fue más o menos lo que se evidenció en la demo. Tenemos también un análisis de tensión, ¿cierto? Eso también es muy importante a la hora de hacer un proceso de moldeo por inyección. Y ya el Plastic Premium, pues nos ofrece, aparte de todo esto, nos ofrece pues ciertas cosas un poco más complejas. Por ejemplo, el warping. El warping lo que es cuando un objeto se dobla, ¿cierto? Pues ahí estamos viendo cómo se dobla y cómo se retrae la geometría a partir de este tipo de procesos. Esto pues es un error de pronto común, entonces pues la idea es que todas estas soluciones, si por ejemplo se presenta, no, yo presento mucho warping, necesito solucionar esta cuestión, necesito mejorar estas cosas, entonces ya sabemos que, por ejemplo, warping, pues entonces necesito SolidWorks Plastic Premium. Ah, no, yo solamente manejo piezas que generalmente no tienen warping, pero sí me preocupa las líneas de soldadura. Ah, bueno, la estándar te sirve, ¿cierto? Entonces, pues la idea de esta sección es como evidenciar el alcance de cada versión.
También tenemos lo que es el Advanced Cooling, que es como como un análisis de refrigeración un poco más complejo, ¿cierto? Y poder analizar bien todo este tipo de enfriamientos que se tiene a la hora del desmoldeo. Listo. Entonces esto sería por acá. Voy a dejar de compartir y me devuelvo a la presentación principal. Denme un momento, por favor. Listo. Listo. Yo escucho algo por ahí. ¿Me siguen escuchando bien? Escucho como un poco de Windows. Listo. Entonces acá pues tenemos las versiones, ¿cierto? Pues que ya lo vimos como en versiones animadas. Y entonces tenemos lo que es el caso de éxito, ¿cierto? En este caso, la empresa Ambix Consulting tenía como reto lo que es el agilizar el desarrollo de moldes de inyección complejos para mejorar la viabilidad de fabricación, acortar plazos de desarrollo y pues obviamente reducir los costos. Como solución se ofreció la implementación del software de simulación de SolidWorks Plastic Professional. Una de las ventajas que se dieron a la hora de implementar y de poner en práctica pues esta herramienta es que se tiene que la reducción del tiempo de desarrollo pues fue a la mitad. La tasa fue del 95% en fabricación de moldes a la primera. El aumento en la productividad anual del moldeado fue pues alrededor de unas 10 millones de piezas y se tiene entonces una estrecha correlación entre la simulación y la producción. Ya como tal, el presidente lo que dice es que el porcentaje de éxito fue muy alto debido a que validan esta correlación entre los resultados que se obtienen con SolidWorks Plastic Professional y la producción real. Y esto es lo que busca la simulación, como evidenciar que la simulación se acerca a la realidad y así poder evitar todos estos proyectos o procesos hechos físicos, ¿cierto? Evitando pues entonces pruebas realizadas manualmente y con esto pues mucho costo, los plazos se alargan y bueno, todo esto que hemos comentado. Listo, entonces pues por mi parte ya llegamos al final, entonces pues voy a leer las preguntas. No sé si de pronto alguien tiene, Pipe o Tati, tiene algún comentario. Hola, Juan. No, estuvo muy bacana la presentación. Si querés, te voy leyendo algunas de las preguntas Vale, y las vamos respondiendo acá. listo. Listo. Por acá tenemos muy buenas preguntas de, no sé tu nombre, R. Vallejo. Dice, buenas tardes. En concreto, ¿cuántos defectos se pueden predecir y o corregir con Plastics? Bueno, realmente voy a prender pantalla, cámara, perdón. Hemos visto, por ejemplo, las líneas de soldadura, los shortcuts, mirar, por ejemplo, el análisis del warping, ¿cierto? Es un análisis bastante amplio, ¿cierto? En que realmente se abarcan la mayoría de errores que se tienen en la manufactura. Por ejemplo, del shortcuts, yo sé que el short shots, perdón, que es como el disparo corto que no alcanza a llenar todo el molde, es un error común de pronto por el hecho de mal selección del material, de mal diseño del molde. Entonces, este es como la capacidad que tiene nuestro programa y diferente pues como vimos, dependiendo el problema, se tiene también la versión. Listo. Gracias, Juan. Ahí también aprovecho para complementar. Pues tenemos, yo diría, dentro de los defectos pues, más comunes que se tienen en la inyección de plástico, son unos 6, 7 de los que mencionó pues, Juan Diego ahorita. Como decían, los disparos cortos, las líneas de soldadura, las trampas de aire, las líneas de hundimiento. Sin embargo, hay otros defectos que pueden surgir o que más bien el software nos ayudaría a evitar,
gracias a la propia simulación. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del enfriamiento, supongamos, el enfriamiento como tal, digamos, no es un problema, pero pues diseñar mal el sistema de enfriamiento, pues sí nos puede suponer un problema a la hora de producir las piezas. Entonces, pues están digamos que el software sí logra solucionar todos estos problemas principales que se tienen en la inyección de plástico, pero además, pues va mucho más allá con lo otro que logra simular. Listo. Te leo la siguiente pregunta. ¿Se pueden configurar mezclas de materiales que en la inyección práctica se hacen? Sí, sí, gracias a la herramienta pues, de materiales se puede realizar este tipo de configuraciones. Perfecto. ¿Las salidas de aire también se pueden simular? Sí, también se pueden simular las salidas de aire. Esto también es importante a la hora del moldeo por inyección y también se pueden simular. Sí, señor. Listo. Em, para formas diversas de cavidades, SolidWorks Plastics ayuda a calcular el diámetro del canal para que se llene de forma pareja y no una cavidad primero que otra. Sí, sí. Hay una herramienta exclusiva de la versión, creo que es la estándar, en que se tiene esta SolidWorks, pues realmente lo que tiene es eso, ¿cierto? Como ese cálculo, como decía en el video, ese cálculo del molde, de cómo es la simulación del fluido, y así pues entonces va a optimizar este proceso para que se llene de forma pareja y no primero una cavidad que otra, como indica. Sí, claro, esto es la principal, digamos, ventaja que puede llegar a tener esta cuestión. Listo. Y si un material plástico no está en la librería, ¿se puede crear o solo se puede trabajar con los que trae pues la misma? Yo, la verdad, creería, no estaría muy seguro, pero yo creería que se puede configurar un material, ¿sí? Sí. Realmente no podría meter mis manos al fuego en eso, digámoslo así, pero, pero claro que sí, o sea, ¿quién preguntó eso y nos David comunicamos Cárdenas. con él o hacemos de pronto algún artículo y lo compartimos con las personas de la sesión respondiendo esta duda con más veracidad? Listo. Pero sí, o sea, la biblioteca es muy grande, pero sí se pueden crear igualmente materiales, digamos, personalizados. Vale, gracias. Listo. ¿Qué tan real son los resultados de simulación con respecto a las piezas físicas? Bueno, hay que tener en cuenta que la simulación como tal se aproxima hoy en día o sea, se escala demasiado, es muy importante eso, al resultado real. Como vimos en el caso de éxito, la simulación nos permitió llegar a un 95% de diseños efectivos a la primera vez, ¿cierto? Esto pues también nos ayuda en muchos ámbitos. Esto hoy en día la simulación es demasiado importante, demasiado grande y por eso son como tan efectivos este tipo de herramientas para poder solucionar nuestros prototipos o piezas físicas, ¿cierto? Hasta llegar, la idea y el objetivo que tiene SolidWorks Plastics es que los moldes funcionen desde la primera vez. Perfecto, Juan. Sí, yo creo que hay que resaltar algo y es que al fin y al cabo estos son herramientas y las herramientas se potencializan con el conocimiento que tienen las personas. Entonces, pues son pues las personas que han estado en la industria por tanto tiempo, probablemente muchos de los asistentes a esta reunión, pues tienen conocimientos muy amplios sobre el tema y pues pueden corroborar su conocimiento pues práctico con esta misma herramienta pues para apoyarse y tener una mejor predicción de lo que va a ser la producción. Listo. También detecta aire atrapado. Sí, 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 también detecta aire atrapado. Perfecto. Sí, está en la versión Plastics estándar. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?
Incluso si alguien quiere encender el micrófono, hacer alguna pregunta, bienvenido. Juan, yo creo que por ahora no tenemos más preguntas. De igual modo, les dejamos a disposición, bueno, ustedes tienen nuestro contacto, igual vamos a escribir los correos electrónicos al chat si tienen alguna duda adicional y quedamos a su disposición. Muchas gracias por asistir, muchas gracias Juan Diego por este live tan interesante, estuvo muy bueno y listo. Vale, muchas gracias a todos. Gracias, Felipe. Que estén entonces muy bien y cualquier cosa estamos para atenderlos.